¿Ya estarás listo, Tomás Mojarro? Ya Pues estoy, entonces sale de lleno. ya estoy listo y caramba, qué buena música, qué apropiada para el tema de comentario que traigo en este. A ver, a ver, a ver. Es la diferencia, la lejanía, la distancia que puede haber en materia de civilización, de cultura electoral, entre el panorama del día de hoy con una candidata que recomienda a misa de 8, luego a votar, un candidato que sueña con una república amorosa y un priista joven, repulido, de finos modales, con el que algún editorialista hace donaires llamándole el verdadero gober precioso, el del rostro angelical. Ellos son los que intentan llegar a la casa de gobierno. Frente a esta perspectiva, caramba, qué lejos se aprecian aquellas peripecias políticas que hacían la historia cuando Ortiz Rubio y Vasconcelos, unos años anubarrados, sangrientos de historia bronca, cuando Calles y Cárdenas, cuando Ávila Camacho y Enríquez Guzmán, aquellos eran los años posteriores a la Revolución Mexicana. Sus protagonistas marcaban el rumbo, los rumbos políticos del país. Aquellos políticos que se nos quedaron como estampa para siempre, aspecto rudo, sombrero de 4 pedradas, coñac 5 letras, no estoy seguro que sean 5 letras, revólver en la cintura, bruscos, cimarrones, puro caudillo, puro Carlos López Moctezuma. Pues por calcular la distancia que existe entre esos políticos, aquellos políticos, y Josefina, López Obrador, Peña Nieto, busqué el testimonio de un actor central, tormentoso, inmoral y hasta embustero de la historia contemporánea del país. Desde Madero, él tenía 3 años este protagonista, 13 años, hasta López Mateos. Él es Gonzalo N. Santos, prototipo de aquellos tiempos, que en sus memorias narra a su hijo Gastón, y de paso a quienes aguanten 975 páginas de libro, sus andanzas en la política, la que se estilaba por aquel entonces. Permítanme transcribir en la versión del cacique de San Luis Potosí, uno de los 2 grandes caciques que ha tenido Gonzalo N. Santos y el otro es Carlos Fungitud. Bueno, 2 momentos en la historia democrática del país: el proceso electoral de 1930 con Pascual Ortiz Rubio y el de una decena después con Ávila Camacho y Almazán. En el primero de los casos, así lo comenta Gonzalo N. Santos: el día de las elecciones, no sé a quién se le ocurrió disparar una pistola escuadra y se siguió una terrible cacalotera de las 2000 carabinas que nos rodeaban a don Pascual y a nosotros. Les gritaba yo que no tiraran, pero no me oían, hasta que pedí un cuerno que entonces se usaba para arrear ganado y que hasta la fecha sé pitar muy bien. Toqué el cuerno y se empezó a calmar aquella granizada de balas. Después nos fuimos a Gargaleote, donde nos alojamos el ingeniero Ortiz Rubio y yo. Y más adelante, mientras los nuestros eran atacados a garrotazos y varillazos, Pedro Treviño, León y yo estábamos en el balcón, etcétera. Cuando empezaron a sonar los balazos y los nuestros a huir desesperados, no había armas, los vasconcelistas avanzaban hacia donde estábamos nosotros. Entonces, como dije, volteando a ver a mi escolta, grité: a mí, Gargaleotes, y como un solo hombre se abalanzaron a seguirme los 20 que allí me acompañaban. En poco tiempo, Graciano, que disparaba 2 pistolas, y allí sigue la balacera. Y en esa elección, la de Ortiz Rubio con Vasconcelos, el final, digo yo el final que escogí para ustedes,
Dice Vasconcelos que les robamos sus muertos. Lo cierto es que los vasconcelistas huyeron a la desbandada cuando la caballería cargó contra ellos. No levantaron a ninguno de sus muertos, los dejaron abandonados y tuvimos que limpiar el cuapache mandándolos enterrar, porque ellos no se ocuparon de nada. Quizá con si hay tiempo de decir una instantánea de lo que ocurrió cuando Ávila Camacho y Almazán, pero me parece muy ilustrativo esta diferencia que hay entre aquellas elecciones, en este caso de 1930, con Ortiz Rubio y Vasconcelos, y lo de ahora, fraudes de pólvora, de sangre, de violencia, hoy fraudes almidonados, planchaditos de algodón, pero fraudes unos y otros. Ahora nada más una pincelada de lo que era Gonzalo N. Santos. Uno de los almazanistas, ya es en el 40, que disparaban, sacó más de medio cuerpo del balcón, y cuando ya me apuntaba con su pistola, le apreté el gatillo a mi homicida, y el almazanista se desplomó cayéndome encima. Aquí dice cayéndome con doble L, es que era de Almazán. Cayéndome encima, naturalmente muerto. Los demás compañeros del finado se metieron dentro de la casa, mis ayudantes ya se habían enardecido y querían seguir el ataque contra los votantes, pero yo llevaba mucha urgencia de hablar con el general Ávila Camacho y les ordené que nos fuéramos. Les dije a mis ayudantes, si ven por aquí ese caramba del mayor Ruiz, lo matan, pues nos hizo precipitar los acontecimientos cuando todavía no estábamos organizados. Dos momentos en las elecciones del 30 y del 40, a diferencia de lo que ocurre el día de hoy con López Obrador, su República Amorosa, Josefina, misa y luego votar, y Peña Nieto, que allí con ustedes aprendí la palabra que es un metrosexual que aspira a la casa de gobierno. De repente te acercaste tanto al aparato que se saturaba tu voz. Caramba. Hay que aprender a manejar hasta las distancias. Oye, Tomás, además dijiste dos personajes de la política que nacieron ahí en esa entidad que mencionaste, el maestro Jongitud, sí, y Gonzalo N. Santos. Sí. Pero yo recuerdo un héroe civil, aquel doctor Nava, ¿te acuerdas? Claro que sí, y los navistas fueron toda una escuela. Nava, si no pudo Zapata, el que iba a ser gobernador de San Luis Potosí, Tomás Fausto Zapata. El infausto Fausto se le cebó. Sí, porque 8 días estuvieron los navistas frente a la entrada del Palacio de Gobierno, de la Casa Gubernamental, y no lo dejaron a Fausto Zapata, no lo dejaron llegar a la gubernatura. Acuérdate de Guanajuato, que también un fenómeno muy parecido. ¿En Guanajuato? Sí, que impidió que aquel de Torres Mochas. Que entonces Salinas tuvo que optar por un tercero, Carlos... Jongitud. No, Carlos... Ramoncito. No, pero... Se llama Carlos, ni Fox ni el de Torres Mochas, que sí, había ganado, se supone... Ramón Aguirre. Sí, Ramón Aguirre. Y Fox. El tercero, Carlos Bueno. Un rico de la entidad, ¿cómo se llamaba? Que se retiró de la política. Medina Palencia. Medina Plasencia. Plasencia, sí. Sí. ¿Qué decías, Carlos? Sí, cuando Fox dijo que había ganado en Guanajuato, cuando cuando Ramón Aguirre ganó la gubernatura
pero se tuvo que transar y pusieron a un panista. Pues esto fue a Medina Plasencia, Tomás. Exactamente, sí, con él se tuvo que arreglar, aplacar una situación que estaba encrespada, y no ganó Ramón Aguirre. Su hijo está ahora en Aguas y Saneamiento aquí en el Distrito Federal. Bueno, pues creo que es todo. Muchísimas gracias. Voy a tratar de retirar la boca del auricular para... Sí, porque nos llega tu mal aliento. Sí, porque yo creo que mis vicios privados no deben ser públicos. Pues muchas gracias. Ándale, a usted también.